Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. El objetivo de esta norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. La norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por esta en periodos anteriores y con los elaborados por otras entidades. Los requerimientos de información a revelar relativos a políticas contables, excepto los referentes a cambios en las políticas contables, han sido establecidos en la NIC 1, Presentación de Estados Financieros. El alcance de esta norma se aplicará en la selección y aplicación de políticas contables, así como en la contabilización de los cambios en estas, los cambios en las estimaciones contables y en la corrección de errores de periodos anteriores. El efecto impositivo de la corrección de los errores de periodos anteriores, así como de los ajustes retroactivos efectuados al realizar cambios en las políticas contables, se contabilizarán de acuerdo con la NIC 12. Impuesto a las ganancias, y se revelará la información requerida por esta norma. La NIC 8 en sus definiciones nos dice que una política contable son los principios, bases y reglas específicos y adoptados por una entidad a la hora de presentar sus estados financieros, es decir, es la base en la cual sustenta una contabilidad. Un cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe de los libros en un activo de un pasivo y se produce tras una evaluación de la situación actual de la entidad. No son correcciones de errores. Este tipo de cambio en una estimación se aplica prospectivamente, quiere decir que va a ser de aquí en adelante. Un ejemplo puede ser la vida útil de un vehículo que se tenía para 5 años y lo van a estimar a más años por la situación actual en la que se encuentra ese bien. La materialidad, según la NIC 1, nos dice que son errores u omisiones que en su conjunto van a influir en las decisiones económicas de la entidad. Los errores de periodos anteriores son omisiones e inexactitudes en los estados financieros. Estos pueden ser errores aritméticos, errores de aplicación de las políticas contables como la falta de información o una mala interpretación de hechos o los mismos fraudes. La aplicación retroactiva consiste en aplicar una política contable como si ésta se hubiera aplicado siempre. Un ejemplo puede ser la medición de los inventarios por promedio ponderado, que la entidad quiera cambiarlo al final del periodo a primeras entradas y primeras en salidas. Esta debe de realizar el cambio para los años anteriores, media vez la empresa haya verificado que le es más fiable y relevante presentar esta forma en su información. La reexpresión retroactiva consiste en corregir el reconocimiento, medición e información a revelar de los importes de los estados financieros, como si el error cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca. Por ejemplo, el error en la depreciación de la vida útil de una maquinaria. Este se debe corregir en el periodo anterior, pero se debe ajustar en el periodo actual. La impracticabilidad es un requerimiento en el cual una entidad no puede aplicar. Tras efectuar esfuerzos razonables, la norma indica que debe determinar el efecto, la reexpresión y retroactiva y establecer suposiciones. Vamos a continuar con lo que es la NIC 8. Voy a hablarles sobre la selección y aplicación de las políticas contables. Cuando una NIF se especifica y aplicable a la transacción o otro bien o condición a la política o políticas contables aplicadas a esa partida, se determina aplicando la NIF específica para su registro contable, o en caso contrario que no exista ninguna NIF que sea aplicable o NIC, no se ajuste a ninguna política o marco conceptual de referencia,
La gerencia deberá de usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable para su registro y los criterios considerables y pertinentes. La aplicación de una política contable a fin que ésta suministre la información debe de ser relevante, es decir, que cumpla con todas las necesidades de tomar decisiones básicas a los usuarios de estos estados financieros. También debe de ser fiable en sentido que los estados financieros reflejen la situación financiera También deben de reflejar la fidelidad de su situación financiera, rendimiento financiero, flujo de efectivo de la entidad, su esencia económica de las transacciones, las cuales deben de ser neutrales, deben de ser prudentes y que estén completos en todos sus extremos significativos o en sus cifras significativas, al fin que estos den la realidad de la situación financiera de la entidad. La aplicación retroactiva consiste en aplicar una nueva política contable como si ésta hubiera sido aplicada siempre. Es decir, que el efecto financiero por cambiar de política contable puede afectar resultados de periodos anteriores, resultados de periodos futuros o ambos. También quiere decir que la sujeción a la limitación a la aplicación retroactiva, cuando un cambio en una política contable se aplique retroactivamente, la entidad ajustará los saldos iniciales de cada componente. Dice que afectando también el patrimonio del periodo anterior más antiguo que se presente, revelando información acerca de los demás importes. Los importes pueden ser comparativos para cada periodo anterior presentado, como si la nueva política contable se hubiera estado aplicando siempre. El cambio en una estimación contable. Dice que el efecto de un cambio en una estimación contable se reconocerá de forma prospectiva. ¿Qué es lo que incluye en el resultado estos cambios en la estimación contable? Pues dice que es el periodo en que tiene lugar el cambio, si ésta afecta solo a ese periodo. También incluye al resultado el periodo de cambio y periodos futuros si el cambio afectase a todos ellos. La única manera que no se reconocerá de forma prospectiva, en la medida que un cambio en una estimación contable del lugar a cambios en activos y pasivos o se refiere a una partida de patrimonio, debe ser reconocido, ajustado el valor en libros de la correspondiente partida de activo, pasivo o patrimonio en el periodo en que tiene lugar el cambio. Un resumen de los cambios en las estimaciones contables se debe en lo siguiente. Como número 1, los cambios en circunstancias. Esto es enfocado en la estimación de una nueva información y experiencia. Como punto 2, la estimación no es una corrección de errores, por lo tanto no se relaciona con periodos anteriores. Un punto 3 es cuando es difícil de distinguir entre el cambio de una política contable y un cambio en la estimación, el cual esto se tratará como un cambio en una estimación contable. Y por último, la aplicación se debe realizar de forma prospectiva. Un ejemplo de estimación es el siguiente, de que la entidad a inicios del año 2011 adquirió una maquinaria estimando una vida útil de 8 años. En el año 2013, el ingeniero mecánico encargado de producción, es decir, un experto, ha estimado una vida útil de 6 años, por lo que a partir del año 2013 se debe cambiar la estimación contable. Por lo tanto, la depreciación acumulada del año 2011 por 435,000 y el año 2012 por 435,000 se mantiene, y a partir del año 2013
Los siguientes 4 años deben de depreciar 652.500, porque una estimación es de forma prospectiva, es decir, hacia adelante. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Melanie Florian y yo les voy a hablar acerca de los errores. ¿Qué son los errores? Son las omisiones e inexactitudes que se encuentran dentro de los estados financieros de una entidad para uno o más periodos, resultando de un fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable que pudo estar disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados, o que podrían esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. También hay que tomar en cuenta que los errores pueden ser materiales e inmateriales, pero aún así, si tienen errores que fueron cometidos intencionalmente, entonces esta información financiera no va a cumplir con las NIF. Dentro de los errores más comunes podemos encontrar los efectos de errores aritméticos, también errores en aplicación de políticas contables y también la inadvertencia o mala interpretación de los hechos. Muchas gracias. Relacionado a los errores, tenemos los primeros estados financieros. Esto significa que la entidad corregirá los errores materiales de periodos anteriores de forma retroactiva en los primeros estados financieros formulados después de haberlos descubierto. La reexpresión. Se reexpresará la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó el error. Reexpresión de saldos iniciales. Si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presenta información, reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio para dicho periodo. Aplicación retroactiva. Se refiere a corregir un error como que si este nunca hubiera pasado. El error de periodos anteriores se corregirá mediante la reexpresión retroactiva, salvo que sea impracticable. Cuando sea impracticable, se corregirá el error de forma prospectiva desde la fecha más antigua que sea practicable hacerlo. Veamos un ejemplo para que veamos la retroactividad. Aquí tenemos un ejemplo donde la depreciación se realizó a 10 años de vida útil, siendo lo correcto 8 años. Entonces ya habían transcurrido 2 años, por lo que cada año reflejó una variación de 87.000, siendo una variación total de 174.000. Entonces la partida queda utilidades retenidas 2011, 87.000, utilidades retenidas 2012, 87.000, para afectar las utilidades retenidas por un total de 174.000, con una depreciación acumulada de 174.000. Gracias por su atención.